Buenas tardes, mi nombre es Joana Elvira Ortiz, instructora del Centro de Servicios de Salud del SENA. En esta oportunidad vamos a hablar de los medicamentos de control especial. A manera introductoria, vamos a definir el concepto de sustancias psicoactivas. Esta definición, de acuerdo a la OMS, es toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o más funciones de éste. También droga de abuso, cualquier sustancia tomada a través de cualquier vía de administración que altera el humor, el nivel de percepción o el funcionamiento cerebral. Tenemos que tener en cuenta que las sustancias psicoactivas básicamente lo que generan en el organismo es una dependencia. Esa dependencia puede ser fisiológica o puede ser psicológica. En la psicológica es el deseo emocional o mental de querer consumir X o Y producto. Y en la fisiológica es cuando ya mi estado fisiológico se altera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no consumo un producto sustancia psicoactiva, yo siento la necesidad porque me sudan las manos, porque tengo temblor, porque tengo taquicardia, porque, digamos, tengo mucha ansiedad. Entonces, fisiológicamente genero una dependencia, que si no consumo el producto, no puedo solucionar mi problema fisiológico. Entonces, para eso, aquí entran los medicamentos de control especial, su sigla MCE. Dice que son los que por su potencial de causar abuso y dependencia son restringidos en su comercialización, por lo que su venta es exclusivamente bajo fórmula médica y se distinguen con una franja violeta que llevan en su empaque con la inscripción medicamento de control especial. Estos medicamentos son usados inadecuadamente para fines diferentes a los terapéuticos, por lo que puede llegar a constituirse un riesgo para la salud y un problema de salud pública. Entonces, estos medicamentos son usados normalmente en más patologías de tipo mental. Estamos hablando de personas que tienen depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, entre otras. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Que causan dependencia, es decir, la persona necesita estos medicamentos para poder sentirse mejor. Por eso son exclusivos bajo fórmula médica, porque muchas personas los pueden hacer un uso indiscriminado sin tener la necesidad de consumirlos, entonces eso les va a generar dependencia. Por eso se habla de una fórmula médica obligatoria para la dispensación de estos medicamentos. El tema de la franja violeta ha cambiado en el decreto 780. Ya la franja violeta no es indispensable. Esto pues digamos que de una u otra forma nos desfavorece la identificación oportuna de estos medicamentos, porque primero uno veía la franja y era más fácil pues saber que era de control especial. Ya para poder identificarlo pues tendremos que revisar en la etiqueta que diga medicamento de control especial, úsese bajo estricta vigilancia médica. Es de la única manera que ya podemos identificar que es un medicamento de control. Y obviamente pues en la resolución 1478, que es donde está en el listado de medicamentos. Pero desde la parte visual de la etiqueta, solamente con la leyenda. Desafortunadamente son usados para fines diferentes a los terapéuticos. Vemos muchos jóvenes que utilizan, digamos, este tipo de medicación en fiestas, lo mezclan con licor o para sentirse mejor. Hay que tener en cuenta que estos medicamentos mezclados con licor generan una depresión respiratoria. ¿Por qué? Porque ellos suprimen el sistema nervioso central, el licor también es otro supresor y estas dos funciones, digamos que tienen un efecto sinérgico y hacen que haya una depresión del sistema nervioso y por ende una depresión respiratoria. Entonces hay que poner atención para no usarlo de esa manera. De acuerdo a la comercialización, los medicamentos de control especial se dividen en dos. Unos que son los monopolios del Estado. Estos monopolios del Estado son exclusivamente uso del Estado, valga la redundancia. Es decir, son medicamentos que únicamente los distribuye el Estado. Entre estos tenemos morfina, hidromorfona, meperidina, metadona, metilfenidato y fenobarbital. Haciéndose único de su fabricación y distribución, es decir, el Estado es el único que los puede distribuir.
Y tenemos los otros que son comercializados por la industria farmacéutica. A este grupo pertenecen todos los demás medicamentos que, digamos, los pueden hacer las industrias farmacéuticas, es decir, MK, a ver, ¿qué otro laboratorio que recuerden? Pfizer, y bueno, y los genéricos Genfar, que realizan, ya los pueden hacer, obviamente con un permiso previo, pero ya ellos los pueden distribuir sin problema. Para la prescripción de medicamentos de control especial es importante tener en cuenta que solamente se pueden hacer fórmulas para 30 días, es decir, no puede hacerse para más tiempo, aunque hay unas excepciones. Los oxitóxicos y antihemorrágicos uterinos, la dosis ordenada está bajo la responsabilidad del médico tratante, o sea que él puede decidir por cuánto tiempo. Y el fenobarbital se puede hacer hasta por 90 días calendario la prescripción médica. Tenemos entonces acá, hay un recetario especial de medicamentos de control especial. ¿Qué quiere decir? Que los médicos deben solicitar ante las secretarías de salud un formulario para poder prescribir dichos medicamentos. Es decir, no se puede con cualquier fórmula médica, debe ser una fórmula especial. Los médicos se inscriben ante la Dirección Seccional de Salud, tienen que pagar pues un dinero y estas fórmulas tienen acá en esta parte como una especie de consecutivo, el cual hace responsable a ese médico de esas fórmulas. Es importante también revisar que la fórmula a este lado tiene el escudo de Colombia, tiene una, pues como una especie introductoria, entonces ya hablamos de la codificación. Acá en esta parte de arriba van a estar todos los datos del paciente, todos los datos, nombre, dirección, número del documento de identidad. Acá también está teléfono, el régimen al cual pertenece el paciente, está absolutamente todo acá. Ya en este espacio de acá hablamos de el medicamento, denominación común internacional, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, cantidad en números y letras y dosis diaria. Acá debe estar en todo en este espacio. Acá se pueden prescribir hasta 2 medicamentos de control. ¿Listo? Solamente 2, no puede haber más. En este espacio de acá vamos a tener todos los datos del médico. Nombre del médico, cédula, dirección, teléfono, registro médico, todo lo del médico. Y ya en esta parte de abajo vamos a tener los datos del dispensador. El técnico en servicios farmacéuticos o el regente de farmacia pueden dispensar estos medicamentos. Acá en este lado entonces va a estar el nombre del paciente que recibe, el nombre del dispensador, cédula y teléfono, en dirección donde se dispensó, entidad, cantidad, fecha, todo va a estar acá. Es importante recalcar que este formulario no puede tener ni tachones ni enmendaduras. En ese caso hay que devolver al paciente. Posteriormente tenemos el libro de control especial. Este libro es un libro contable. ¿Qué debemos hacer? Debemos primero ir a la seccional de salud, eso sí lo debe hacer el regente de farmacia, que ya debe tener previo, digamos, permiso para poder dispensar medicamentos de control, y debe ir a la seccional y con el permiso de que ya puede manejar medicamentos, que es una resolución, y allá le van a foliar el libro. El libro se distribuye de acuerdo a la rotación de los medicamentos. ¿Cómo así? Si yo sé que en el establecimiento rota más el clonazepam, pues dejaré más hojas para el clonazepam. Y si rota menos el alprazolam, dejaré menos hojas para el alprazolam. En la parte superior lo debo marcar colocando el nombre genérico, concentración, forma farmacéutica y volumen en el caso pues de que sean líquidos. Acá debe estar rotulado esta información. Las columnas a manejar, que son estas, va a tener la fecha, nombre, descripción, nombre del paciente, identificación, un consecutivo, cantidad de entradas, cantidad de salidas y el saldo. Es importante este libro diligenciarlo diariamente.
para poder evitar que haya descuadres en el establecimiento. Hacer cierre al final de mes y realizar el informe. Entonces, a final de mes, ¿yo qué debo hacer? Debo hacer un cierre, hacer como una especie de línea donde sepa cuántas entradas hubo, cuántas salidas hubo y el saldo que va a quedar para iniciar el mes siguiente. También eso hay que hacer un informe que lo debe hacer el regente de farmacia los primeros 5 días de cada mes, donde se especifique la rotación de todos los medicamentos. En cuanto a la normatividad que regula los medicamentos de control, está la resolución 1478, por la cual se expiden normas para el control, seguimiento, vigilancia para la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier producto que contengan o sobre aquellas que son monopolio del Estado. Ojo, acá en esta resolución está absolutamente todo el proceso que se requieren con los medicamentos de control especial. Tenemos entonces cuáles son los que pertenecen al monopolio. Fenobarbital en todas sus presentaciones, pues acá hay una imagen para que puedan visualizar cómo es. Miren que dice acá, fondo rotatorio de estupefacientes, pues de pronto la imagen no es muy amplia, pero acá debe decir eso porque es el único autorizado para distribuir. Hoja de coca y sus derivados, hidromorfona, morfina, meperidina, por acá tengo una imagen, metilfenidato, en todas sus presentaciones, metadona, opio, hidrato de cloruro. Normalmente estos medicamentos, muchos son para el dolor, como la hidromorfona, la morfina, la meperidina, dolores pues tipo cáncer, meperidina es usada en cirugía, también para dolores muy fuertes, metilfenidato para la hiperactividad, metadona es un medicamento para pacientes que han sido dependientes de heroína. Entonces buscan dejarla y con esto pues se busca como tratamiento. Es importante que cuando un establecimiento quiera manejar medicamentos de control especial, debe solicitar un permiso ante la seccional de salud. Para ello debe tener una solicitud firmada por el representante legal o su apoderado debidamente facultado. Debe hacer un listado de medicamentos de control especial. Este listado se debe basar en la resolución 1478 de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento. Entonces, de acuerdo a eso, usted dice cuáles son los que requiere. Debe presentar copia del acto administrativo. Debe tener acta de visita efectuada de las direcciones de salud con fecha no mayor a un año, donde demuestre que usted está cumpliendo, o sea, que está siendo, digamos, que usted tiene la facilidad pues para poder dispensar o distribuir estos medicamentos, o sea que esté aprobado su visita, y fotocopia de la tarjeta profesional y contrato, si es un químico farmacéutico, y si es un regente de farmacia, pues sería el diploma y la cédula. ¿Listo? En el caso de que se vaya a comprar medicamentos de control especial, monopolio del Estado, en estos casos se debe solicitar a la seccional de salud digamos la cotización o el requerimiento de los medicamentos, se debe hacer luego una consignación y para poder reclamar los medicamentos debe ir la persona responsable o puede mandar a una persona delegada siempre y cuando se le dé una autorización para hacerlo. Espero que esta información les sea útil y muchas gracias por la atención. Hasta pronto.